Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una plática, a una conversación más. Y aquí tenemos a una gran invitada, un completo honor poder aquí estar conversando, platicando con ella, Mariana Orellano. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángel, muy bien. ¿Y tú? Igual, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Pues nada, creo que va a ser muy interesante aquí la conversación que vayamos a tener. Digo, muy probablemente las personas que están escuchando esta conversación, ya sea en YouTube o en Spotify, conocen a Mariana, pero pues Mariana es licenciada en nutrición, tiene una maestría en nutrición clínica. También, si no mal recuerdo, creo que igual es especialista en síndrome metabólico, obesidad, educadora en diabetes y bueno, muchas otras cosas más que muy probablemente estoy olvidando. Pero bueno, más allá de eso, Mariana, me gustaría ahora sí que introducir este episodio contándonos un poquito de ti, actualmente a qué te dedicas, cómo estás llevando toda esta cuestión de la práctica de la nutrición en tu día a día, en tu vida. ¿Cómo estás respecto a eso? Claro que sí. Bueno, pues te platico que como bien dijiste, soy nutrióloga. Yo empecé a estudiar la carrera de nutrición hace 20 años y tengo 16 años de egresada, entonces les digo que ya me considero de la vieja escuela. Y orgullosamente nutrióloga desde entonces y orgullosamente también en la práctica, sin parar desde entonces, desde que egresé, y enfocada sobre todo a la práctica clínica en la cual sigo ejerciendo, ¿no? Tengo dos marcas, una se llama Leven y Ujú. Leven es una marca que trabaja para brindar servicios de nutrición y bienestar integral a empresas. Mi cliente más fuerte y que sigue siendo mi cliente desde hace varios años es HP. Y bueno, de repente Ok. entran otros proyectos con algunas otras empresas con las cuales también he colaborado. Y la otra marca se llama Diavital, todo es dentro del área de la clínica. Y Diavital es una clínica para atender a personas que viven con diabetes y enfermedades relacionadas. Y es una clínica de atención integral, donde, bueno, mis socias son doctoras, son médico y hay diferentes especialidades, está psicología, rehabilitación, medicina interna, derma, ¿no? Y entre todas, pues apoyamos a los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, en cuanto a la práctica clínica, básicamente es donde me desarrollo y el consultorio privado. Y bueno, la docencia, una de mis grandes pasiones desde antes de estudiar nutrición es la docencia y tengo la oportunidad de ser docente desde hace 14 años a nivel Wow. licenciatura. Y actualmente, pues en el TEC de Monterrey es donde me desenvuelvo, Ángela, y soy profe de tiempo completo desde hace casi 9 años. Este año voy a cumplir 9 años ahí en la licenciatura de nutrición y bienestar integral. Entonces, básicamente eso es lo que hago en la actualidad. Wow, qué padre. Creo que son muchas cosas en las que nos podemos sumergir, yo creo que en cada una de ellas. Y pues nada, digo, te comento un poco. Yo la verdad, cómo llegué a ti, cómo te conocí. Yo por lo regular hago este tipo de pláticas o conversaciones con el medio, especialmente más, soy como más de la parte de nutrición deportiva y dentro del deporte enfocado al culturismo, pero al mismo tiempo pues me empecé como que a dar cuenta justamente de estas personas que comparten cosas en redes sociales, que crean contenido, vaya, informativo, que hay esa responsabilidad a la hora de compartir y justamente pues la forma en la que di fue con la doctora Edna, con la cual ya grabé haciendo mucho una conversación igual. Después me di cuenta que ella justamente tenía un podcast, igual se llama Nutrineta, si no mal recuerdo el nombre. Y ahí fue Así es. donde empecé a conocer a ti, igual a las demás integrantes, y se me hizo muy interesante la forma, pues, en la que hablan de nutrición, porque genuinamente, digo, el simple hecho, por ejemplo, de tener un podcast, o sea, de grabarte con personas y hablar sobre un tema de nutrición específicamente durante una hora o más, pues es algo que denota el interés, que es algo que realmente te apasiona, es algo a lo que realmente le gustas invertir. Y eso a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Cómo a pesar de ya haber pasado varios tiempo después de egresada, has visto esta evolución respecto a, oye, pues nos damos cuenta que redes sociales empiezan a jugar una labor importante a la hora principalmente de la parte de los nutriólogos, ¿no? Que es justamente esta parte de compartir, de educar, de saber hablarle al paciente, de creo que más allá de únicamente dar el plan y lo demás. Digo, yo te comparto, yo apenas estoy por terminar mi octavo semestre, bueno, apenas lo inicié, mejor dicho, mi octavo Ah, semestre de qué la padre, licenciatura. felicidades, pero ya tienes tu canal y todo, Ángel. Sí, Súper así bien. es. Gracias. Es que creo que es algo que no sé, al entrar, poco a poco me di cuenta que, vaya, le di al clavo, es algo que me gusta y te repito, ¿no? El poder
platicar y conocer a personas de distintas partes del país y poder platicar de esos temas, pues es algo que nutre muchísimo esta parte Muchísimo. de querer compartir información y lo demás. Entonces, pues platica un poquillo si quieres más del inicio, por qué nutrición fue desde que desde antes te gustaba justamente toda esta parte de cómo nos relacionamos con los alimentos, cómo es que entraste y te sumergiste justamente en toda esta parte de la nutrición. Claro, pues mira, híjole, es que yo creo que dentro de mi historia de la nutrición ha habido como varias etapas y definitivamente creo que las cosas que me llamaban la atención al principio de nutrición no son las que actualmente me llaman la atención por la misma evolución que ha tenido esta ciencia, ¿no? Y por la misma deconstrucción, podría decirlo así, que yo he tenido como nutrióloga a lo largo del tiempo. Pero si me voy 20 años atrás, cuando inicié la carrera, pues originalmente era una carrera en ese momento muy nueva que solamente existía aquí en Guadalajara. Yo soy de Mm, Guadalajara, vivo en Guadalajara ok, y solamente estaba en dos universidades, ¿no? La pública y la privada, no había más alternativas. Y en la universidad pública acababa de salir el programa, o sea, era un programa realmente muy, muy, muy nuevo. ok. Y era un programa que yo ni siquiera conocía. Yo tenía por la mente otras carreras, ¿no? Como opciones, entre ellas pedagogía, porque me encantaba dar clases, eso sí era mi pasión desde entonces. Pero un día llegaron a mi preparatoria y me platicaron que existía la carrera de nutrición cuando tienes como toda esta clase de orientación vocacional y demás, y que van Claro. arquitectos, médicos, ingenieros y te cuentan. Y fue una nutrióloga justo a contarnos de la carrera y me llamó muchísimo la atención el enfoque que ella nos mostraba, ¿no? De conocer los alimentos, las propiedades, todo lo que se podía hacer a través de la alimentación para la salud, para la prevención de enfermedades y también para el tratamiento de enfermedades. Entonces me hizo muy interesante porque era un área médica que de alguna manera la medicina me gustaba, pero lo vi como más aterrizado a algo que pensé que podía sacarle yo mucho provecho para tanto para mi vida personal como para mi vida profesional. Y fue así que fui, revisé el plan de estudios y me enamoró, o sea, realmente dije, esto es lo que quiero estudiar. No sabía muy bien, yo creo que a lo que me estaba metiendo, porque no tenía Ok. mucha idea de qué más había detrás de la nutrición en ese momento, ¿no? Yo entendía, pues, lo que normalmente entendíamos en aquel entonces, que era dietas, alimentos, ¿no? Ujú, Pero me gustó, o sea, a pesar de ok. ser un concepto muy limitado de la nutrición, el que yo en ese momento comprendía, igual me gustó. Y así fue como llegué a la carrera de nutrición, básicamente. Wow, mira, esta parte me da mucha curiosidad el saber que era la primera, el primer estado del país, por ejemplo, en tener esa carrera, en darla, por ejemplo, en esa parte que a ti te ha tocado vivir toda la transición, desde la parte en que tuviste las clases, viste la forma en la que se impartía clase, después como egresada en la parte de cómo llevaste eso a la práctica, pero también en la parte de docencia. Ahí cuéntame, por ejemplo, qué evolución viste a través de pues los años, las décadas en cómo se fue transformando esta parte del plan de estudios, cómo era el enfoque al inicio de la carrera, Okay. cómo ha sido esa parte del cambio, me es muy interesante. Ha evolucionado muchísimo, muchísimo la nutrición, la currícula de la carrera. Yo creo que en aquellos talleres nos orientaban mucho a la dietética más que a otra cosa, es decir, Ujú, salíamos como expertas y expertos dietistas, ¿no? O sea, buenísimos para hacer dietas, buenísimos para hacer cálculos. En la universidad donde yo estudié había un enfoque clínico, ok, entonces sí salíamos con cierta pues no expertise, porque de la licenciatura no sales experto en nada, esa es la verdad, sales sabiendo de claro. todo un poco, ¿no? Ya los posgrados son para especializarte, pero bueno, salías con cierta orientación hacia el área clínica y con un conocimiento, te digo, muy fuerte de dietética Ujú, y de el abordaje de ciertas enfermedades desde la parte nutricional, ¿no? Y un ujú, poquito de soporte de nutrición enteral, parenteral, ok, un poco de soporte especial ujú, que era lo que en aquel momento en los hospitales, pues más se involucraba el departamento de nutrición, en ok, la parte de las poliméricas, un poquito en nutrición parenteral, porque lo hacía realmente mucho más el médico que el nutriólogo, ujú, y pues la parte de dietética, donde te llegaban pacientes con diabetes, con sobrepeso, con hipertensión, y tú les generabas un plan de alimentación, ¿no? ok. Yo diría que básicamente yo salí con esos conocimientos básicos de la carrera, un poquito también de ejercicio, aunque te digo, mi universidad no estaba muy orientada a la parte de ejercicio y tan tan.
¿Cómo ha ido evolucionando y cómo he ido viendo yo? Porque yo entré a dar clases realmente muy poco tiempo después de egresada Ok. y he podido ver la evolución como docente de cómo han Ujú, evolucionado los planes de estudio y he estado involucrada en el diseño de planes de estudio. Por ejemplo, los últimos que salieron en el TEC de Monterrey, que es donde laboro, pues yo ujú. estuve involucrada en el diseño de ese plan. Y la evolución que veo es muy positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos ya sacando el concepto de que el nutriólogo hace dietas y lo estamos ya orientando más a que el profesional de la nutrición tiene muchísimo, muchísimo más campo de acción, incluso en la misma clínica, ¿no? Si nos vamos a la parte clínica, los clínicos ya no somos tampoco dietistas, ya no nos dedicamos a hacer dietas, estamos más ya con un enfoque de modificación de la conducta, ¿no? De alimentación emocional, de elecciones de alimentos, de modificación del ambiente, o sea, muchas cosas mucho más importantes, de hecho, que un plan de alimentación. Y el plan de alimentación ahora se ha convertido en una herramienta, más no Claro. en la labor principal del nutriólogo, ¿no? Lo mismo creo que sucede, y ahí tú me podrás decir más en el área deportiva, ¿no? Ya también ya no nada más es un enfoque de dietista, sino también es un enfoque de todo el acompañamiento que das, incluso de la prescripción del ejercicio alrededor del acompañamiento al paciente. Entonces, sí, los planes de estudios, hablando en la clínica, creo yo que se han movido mucho de lugar. Otro cambio muy importante que veo yo es el dejar de centrarnos en el peso. Ese me parece también una evolución enorme que hemos tenido y que a los que somos de la vieja escuela nos está costando mucho trabajo, ¿no? Porque seguimos lidiando con temas de peso, nos encanta tener una báscula en el consultorio y realmente actualmente se están rompiendo paradigmas donde estamos dándonos cuenta que el peso no es lo más importante, que el plan de alimentación tampoco es lo más importante, ¿no? Y que hay muchas cosas más allá de eso que deberíamos estar evaluando y que deberíamos estar interviniendo como nutriólogos, como nutriólogas. En mi área es la principal evolución que he visto y bueno, también mucho más peso a otras áreas que no se les daba peso, como la parte de la tecnología, Mm. como la parte de la comunicación, como la parte de la telenutrición, por ejemplo, que también es algo relativamente nuevo, ¿no? Y que fue un boom, el poder dar atención nutricional en línea y todos los recursos tecnológicos que van acompañando a esta situación. Sí, y mira, justo esa parte que comentas es bien, bien interesante cómo empezar, pues tú misma lo decías al inicio, cómo de construir un poquito esa imagen que se tiene de un nutriólogo, de báscula, cinta, y vamos a ver si estás en el pedo saludable o no dentro del mismo. Por ejemplo, te comparto, cuando yo entré, pues nos dan esta parte justamente pues de la malla curricular, que así lo mencionan acá, y pues igual, Ujú. como materias principalmente hay muchas que van enfocadas a la clínica. A mí también me llamó mucho la atención que, por ejemplo, vi materias de repente de tecnología alimentaria, que yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver la tecnología a lo demás? Ya después me di cuenta y justamente es como yo lo veo así como que te salpican un poco de, oye, pues mira, por aquí puedes ver esto, por acá podría hacer esto, pero igual yo me he dado mucho esa cuenta de, oye, es que en la universidad es como esa introducción, esa pequeña presentación, puedo decirlo así, oye, pues mira, por aquí hay esto, ¿ok? Tú decides si quieres tal vez ir a esta área más o enfocarte más en esta y en base a eso, pues entrar y justamente tener más herramientas. Lo que comentas respecto al plan de alimentación, que creo que es una forma un poquito mejor de construir esta parte, ¿no? Que a lo mejor si lo vemos desde el lado extremista es como de, no, es que los planes de alimentación no deben ser así y lo demás, pero cuando se elabora un argumento del por qué el plan de alimentación es únicamente una herramienta, pues creo que es bien interesante porque al final de cuentas creo que sabemos que no importa específicamente lo que pase o que trates de buscar un día perfecto, de que trates de pesar tus alimentos, de que midas esto y el otro, cuando realmente no hay un hábito, no hay una construcción detrás para llevar esa recurrencia, por ejemplo, de comer más vegetales, de comer más frutas, de salir a caminar y tenerlo en el largo plazo, ¿no? Justamente en la parte deportiva que comentas, específicamente en la del culturismo, en donde se busca como que tener esta parte de la mejor composición corporal posible y todo lo demás, los hábitos son pieza sumamente fundamental, porque de nada va a importar el que sí, yo te voy a dar un plan, tengo estos números y mi intención es esto. Sí, probablemente pierdas peso, pero ¿qué va a pasar después de, no? Porque al final de cuentas creo que es eso, tenemos que batallar por buscar actitudes, hábitos que perduran en el tiempo y creo que eso es un completo reto. O sea, creo que realmente poder saber cómo transmitir o cómo poder dárselo a los pacientes, incluso cómo saber transmitirlo en nuestra propia vida, es algo sumamente retador porque es voltear a ver absolutamente todo lo que te rodea, ¿no?
Sí, totalmente. Y justo ese es mi nuevo enfoque. 20 años después de haber entrado a la carrera, es el enfoque que actualmente yo predico y con el cual yo trabajo incluso con mis pacientes, ¿no? Un enfoque más basado en trabajar en la modificación conductual que en solamente brindar un plan de alimentación, ¿no? Que eso yo les digo a mis alumnos, es que eso ya hasta Google te lo puede hacer, pues, o sea, tampoco tiene ya tanta ciencia el decir dieta de mil Claro, quinientas calorías, pues googlea dieta de 1500 calorías y te aseguro que te salen varias, ¿no? Y a lo mejor con unos menús mucho más deliciosos de los que yo les puedo diseñar. Entonces, realmente esa ya no es la competencia principal del nutriólogo. Eso claro. fue cuando yo estudié, que salíamos muy, muy enfocados a la parte de dietética, pero creo que ahora los nutriólogos están saliendo con competencias que van más, mucho más allá de solo el plan de alimentación, ¿no? Sí, totalmente. Y justo en situaciones tan delicadas como yo creo que el COVID, toda esta pandemia que pasó, nos vino a demostrar pues la cuestión de lo vulnerable que puede llegar a ser cuando existen comorbilidades tan prevalentes como la obesidad, como la hipertensión, cuando creo que podemos hacer pues un papel sumamente importante e intentar justamente agarrar este papel de prevención y empezar justamente con esa parte, ¿no? De pequeñas actitudes que pueden ayudar justamente por esa situación. Igual, por ejemplo, quería comentarte eso, ¿no? Respecto a esa evolución, a esa pandemia que ha surgido de obesidad a lo largo del mundo, del país, igual justamente, ¿qué has visto a lo largo de la evolución de estos 20 años? ¿Cómo ha cambiado la investigación? ¿Qué patrones has detectado respecto a eso? ¿Cómo lo has visto justamente desde esa perspectiva de nutriólogo? Que hoy en día tal vez yo la puedo tener y puedo verlo, pero me da mucha curiosidad. Oye, ¿cómo era hace 20 años? O sea, tú ya teniendo esa perspectiva, ¿cómo viste toda esa evolución? También en la parte de obesidad ha evolucionado muchísimo. En la vieja escuela, pues la terapia para la obesidad era una dieta hipocalórica. ¿Y por qué? Porque nosotros basábamos nuestra evaluación en el famoso ABCD, ¿no? Y nuestras intervenciones normalmente estaban sustentadas en el problema nutricio. Entonces tú veías a un paciente, le dabas mucho peso a la parte de evaluación antropométrica porque le dábamos mucho peso al peso, valga la redundancia, ¿no? Entonces, índice de masa corporal era importantísimo, el peso era importante, la composición corporal también. Si la economía y el bolsillo te permitía tener una tanita, no tener bioimpedancia, ese recurso estaba Claro. buenísimo. Y si no hacías plicometría, porque había que sacar el porcentaje de grasa del paciente, la composición corporal, y se le daba mucho peso a esa parte de antropometría en cuanto a la evaluación. También a la parte de la dietética, ¿no? El recordatorio, la frecuencia, y bueno, sacabas tú la lista de problemas. Y de esa lista de problemas, o basado en esa lista de problemas, hacías tu intervención. Entonces, si en la lista de problemas estaba sobrepeso o estaba obesidad, automáticamente tú decías, la intervención para esto es una dieta hipocalórica, porque en ese momento la intervención era esa. Y de hecho, había, bueno, hipocalórica y baja en grasas, porque también era la época, estábamos saliendo de la época low fat, ¿no? Ujú. Los 90, principios de los 2000, una dieta para bajar de peso tenía que ser hipocalórica y tenía que ser baja en grasa. Ok. Esto ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo y lo veo yo muy positivo porque ya no basamos nuestras intervenciones en el problema nutricio. Basamos o deberíamos de basar nuestras intervenciones en la etiología del problema nutricio y eso te cambia completamente la perspectiva de cómo tratar a una persona con sobrepeso o con obesidad. Por ejemplo, si el problema nutricio es obesidad, Ujú. pero la raíz del problema es falta de acceso a opciones saludables de alimentos. Vamos a suponer que es un joven que vive solo, es foráneo, está trabajando en una empresa y en su horario de comida sale y lo único que tiene afuera de su empresa son opciones de comida rápida, garnachas, ¿no? Y no tiene tiempo, ni siquiera tiene habilidades para cocinar. Entonces, no es tanto que no se quiera cuidar, no es tanto que esté comiendo en exceso, ¿no? Que sea un comedor compulsivo, es más bien una situación de falta de acceso. O sea, esa es la raíz del Ok. problema. Sí, sí. Entonces, si tú te centras en el problema, por ejemplo, con este paciente, y el problema que tú ves es sobrepeso u obesidad, tú le vas a dar un plan de alimentación hipocalórico y esa va a ser tu respuesta, ¿no? Ujú.
Pero si no abordas la raíz del problema, que es una falta de acceso, ese plan no le va a servir de nada porque te va a decir, no puedo, o sea, no puedo seguir este plan, no tengo tiempo de cocinar, no sé cocinar, afuera de mi trabajo no venden esto que tú me pusiste, ¿no? Y entonces nuestras intervenciones terminan siendo muy limitadas. Esa ha sido parte de la evolución también que yo he visto, que ahora evaluamos más la parte etiológica de los problemas nutricios y no solo la evaluamos, sino que la abordamos y que esa es la forma correcta de abordar un problema nutricional desde la raíz del problema. Al abordar yo el tema, por ejemplo, aquí de acceso, ¿no? Y entonces decir, a ver, ¿qué opciones tienes cerca? Tienes un día donde puedas preparar cosas fáciles y a lo mejor hacer meal prep, ¿no? Que un día prepare todo, lo refrigere, se lo lleve al trabajo y lo caliente. Es decir, si yo hago algo para el tema de atender la falta de acceso, va a ser mucho más fácil que solucione el tema de sobrepeso o que empiece a tener un impacto en el tema del sobrepeso o la obesidad, a que si simplemente le doy la dieta hipocalórica, ¿no? Es parte de lo que yo he visto en la evolución, específicamente lo que tú preguntas, que es la parte de obesidad. Otra cosa, por ejemplo, en investigación, que dices, ¿cómo ha cambiado la investigación? La investigación también se está moviendo más a la parte centrada en la persona. Antes estábamos más centrados en la enfermedad. Entonces nosotros investigábamos sobre obesidad. Ahora investigamos sobre la persona que vive con obesidad, ¿no? Y todo lo que está alrededor de la persona, no nada más de la patología y de la fisiopatología de la situación de obesidad. Eso es muy importante y de ahí han salido temas muy interesantes como el tema del estigma, por ejemplo, que es un tema que ya es un tema de investigación. O sea, hay investigadores que su línea de investigación es estigma de peso, ¿no? Y trabajan con personas con sobrepeso y obesidad, no en la parte de la dieta, sino en la parte de cómo impacta el estigma en la salud de la persona e incluso en las comorbilidades o en la mortalidad cuando se padece sobrepeso u obesidad. Salud en todas las tallas es otra tendencia también que no existía, ¿no? Se veía a las personas con obesidad como personas enfermas, como personas que no tenían acceso a salud, como personas como enfermas. Básicamente las veíamos como una enfermedad, no las veíamos como personas. Y bueno, estas nuevas tendencias y líneas de investigación están buscando centrarse más en la atención central en la persona y no en la enfermedad, ¿no? Bueno, y creo que aquí, por ejemplo, algo que comentaste y que ahorita, vaya, noté, pues es que el simple hecho de entender la narrativa de las acciones, pues es muy poderoso, porque al final de cuentas, o sea, eso siempre ha estado, pero el hecho, justo como mencionaste, de en vez de fijarte en el problema, fijarte en la etiología, pues es algo bien interesante, porque yo creo que igual eso lo conecté mucho con, al final, la etiología es el por qué lo ha venido haciendo, o sea, al final de cuentas el problema es la consecuencia de las veces que ha repetido la etiología, por decirlo así, ¿no? En ese caso, entonces, es más interesante justamente tratar el por qué está haciendo eso y esperar que la solución sea consecuencia de las acciones trabajadas previas, ¿no? Y creo que eso es bien interesante porque justamente como nutriólogos y yo aquí en esta época que ya llegué en una época en donde la obesidad, la investigación sobre la obesidad está un poco más desarrollada, pues siempre está esta parte de, oye, la obesidad es multifactorial y es algo que continuamente me repetían desde primer semestre, pero muy pocas veces tuve esa introspección de decir, a ver, ¿por qué es multifactorial, no? Y ahí es donde nació justamente ese interés, donde decir, pues es que al final de cuentas un sinfín de cosas, el ambiente, muchísimas cosas son las que te dicen, por decirlo así, conducen a tomar esas decisiones respecto a, oye, ¿por qué no tener la cuestión de preparar tus alimentos y tal vez elegir este tipo de alimentos? Porque al final de cuentas, como lo mencionas, no sabemos cuál es su disponibilidad económica, no sabemos cuánto tiempo tiene disponible, saber que únicamente es la única tienda tal vez a la redonda y es eso o no comer. Entonces creo que justamente como quitar un poco la cuestión de decir, oye, pues es que estás consumiendo más calorías de las que gastas. Entonces, déficit. Entonces, sométete a esto. Y al final de cuentas, creo que estamos enfocando nada más como que al resultado, o sea, nada más como que queremos provocar un déficit, pero creo que es más interesante hacer conscientes respecto a esta parte del consumo de energía en base a las acciones, ¿no? En decir, oye, pero ¿por qué estás consumiendo esto? Porque muchas veces, muy probablemente te haya tocado, y lo hablo desde mi poca experiencia que tengo, el que pues tú ves a una persona que tiene sobrepeso o tiene este tipo de características y pues ves y sientes que
no come tanto como realmente pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tal vez elige o tiene opciones sumamente densas, ¿no? En energía, o sea, tiene, y es Ultraprocesadas, la calidad, ultraprocesadas, claro. justamente, y lo lleva a esa parte, ¿no? Sin necesidad como de ver, oye, pero es que, pues no es como que disfrute justamente o tenga esta parte de saciedad y lo demás. Creo que es bien interesante como desmenuzar eso que muy probablemente actualmente a los nutriólogos nos repiten mucho, pero realmente introspectar en lo que estamos diciendo y por qué la obesidad es multifactorial, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y digo, te metiste a un tema muy, muy complejo y muy controversial últimamente, Sí, claro, ajá, pero bueno, sigue siendo muy importante, ¿no? Porque las cifras siguen subiendo, subiendo, subiendo. Entonces creo yo que debemos de seguirlo teniendo sobre la mesa, pero con un enfoque ya distinto, claro, no seguir con el enfoque arcaico, ¿no? De restricción, de dieta claro. hipocalórica y de no enfocarlo en la parte, como dices, conductual, de educación al paciente, que a final de cuentas es lo que va a hacer que el resultado pueda ser a largo plazo, porque los artículos científicos, la realidad, lo que dicen es que no me acuerdo exactamente, pero es más del 90% de las personas que pierden peso lo recuperan, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde dices, ¿qué tan efectivas entonces han sido nuestras intervenciones? Sí, totalmente. Creo que el basar el éxito de la intervención va más en tal vez dar un diagnóstico o un plan de alimentación exacto en calorías. Creo que va más en estar monitoreando y evaluando qué va pasando, cómo va evolucionando y cómo uno en base a las herramientas justamente que tiene el paciente le ayuda a manipularlas y a darle como que justamente este camino de, oye, pues si no tienes esto, pues haz esto y tratar como de justamente seguir ese camino y verlo desde la perspectiva de, oye, no va a ser que todo va a ser bien lineal y que todo va a salir perfecto. Creo que al final de cuentas igual abrazar los errores, entender qué está pasando, todo ese tipo de situaciones es interesante para el lado del paciente y yo creo que también para el lado, en este caso, del nutriólogo, ¿no? Que te repito, tal vez desde la poca experiencia que tengo, el hecho de ir haciendo este tipo de cosas, obviamente tratando de tener la evidencia detrás, ¿no? Y como que esta evidencia, ok, ¿cómo esto lo puedo llevar a mi práctica? Es lo que muchas veces me he preguntado, lo intentas hacer, pero al final de cuentas te vas dando cuenta que en la práctica, pues tal cual es ilógico extrapolar algo tal cual de un artículo o tal cual lo dice la evidencia, ¿no? La intención es entender, oye, pues esto fue en tal población, yo tengo esta población, ¿cómo hago para bajar o tratar de bajar ese conocimiento a la práctica y que en la práctica me sea útil? Y al final de cuentas, pues que el paciente se lleve, pues en ese caso, pues el mejor resultado posible, ¿no? Claro, y que ahí estarías hablando de individualización. Y hay un artículo que me gusta mucho, salió en las recomendaciones de las nuevas guías de la Academia Americana de Pediatría para Obesidad, y ellos hablan de un modelo que se llama PITSCO, y es el modelo que se usa justo para individualizar las intervenciones, ¿no? O sea, ellos preguntan cómo se individualiza una intervención, y la respuesta es a través de la etiología, porque puedes tener 1 millón de personas con el mismo problema, en este caso con obesidad, 1 millón de personas con obesidad, pero te aseguro que cada una tiene una etiología distinta. Una puede Claro, ser por un tema hormonal, otra puede ser por un tema de ingesta, otro puede ser por un tema de ejercicio, otro puede ser por un tema de ansiedad, otro puede ser por un tema emocional, ¿sí me entiendes? Y claro, entonces, no, y es ahí donde individualizas, es ahí donde no puedes tratar a ese 1 millón de personas igual, y que antes sí lo hacíamos. ¿Cómo lo tratábamos? Con dieta hipocalórica todos, o sea, al 1 millón de personas las abordabas así, ¿no? Y claro, actualmente no, o sea, hay personas a las cuales yo no les doy un plan de alimentación, y yo trabajo con pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? ok. Es decir, obesidad, diabetes, hipertensión, y tú dirías, ¿cómo? ¿Cómo no les das un plan si es básico? Pues no, no siempre salen con un plan de alimentación. A veces salen con una tarea de un video, a veces salen con una tarea de hacer una lista de supermercado sin ultraprocesados, que fue lo que vimos en la consulta. Ok. A veces salen con un plan de alimentación, es decir, va a depender de las necesidades y de la etiología que está llevando a que ese paciente tenga tal o cual situación de salud, ¿no? Claro, creo que hay un tema bien interesante que tocaste, justamente como de de estandarizar este proceso, pero que al mismo tiempo dentro del proceso tengas opciones dependiendo a cómo veas la reacción, ¿no? Dependiendo de qué herramientas tengas disponibles. Justamente lo que dices, cada paciente es una persona y más allá de verlo como un paciente y como una persona que tiene cierta enfermedad,
pues es esto, es una persona que al final de cuentas está aquí en el mundo y pues vaya, tiene esta experiencia con el mundo y creo que es bien interesante igual cómo la comida juega un factor bien interesante desde esa perspectiva. Y aquí te decía del tema, porque igual quería preguntarte justamente a ti que estás más inmersa justamente en el área de la clínica, la parte que las famosas guías de práctica clínica, ¿no? Es algo que está comúnmente, que comúnmente nos remarcan. Me gustaría que pudieras como que profundizar un poquito más en esa parte, en cómo se lleva a cabo la guía de práctica clínica respecto, oye, cómo bajarla a la práctica, ¿no? Que al final se viene como que esta parte de, se da una recomendación y en base a la evidencia que se encuentre, pues tiene este grado, como de qué grado de evidencia tiene cierta recomendación, ¿no? Pero eso, cómo bajarlo a la práctica, igual qué perspectiva tú tienes específicamente de estas guías que por lo regular, pues son expedidas por el sistema de salud mexicano, bueno, en este caso aquí en México. No sé tú cómo veas justamente esa parte, tenía mucho interés por preguntarte. Sí, bueno, pues hay diferentes tipos de guías en las que nos podemos basar. Como tú dices, hay estándares nacionales, pero también hay estándares internacionales, ¿no? En México normalmente nos guiamos por las normas oficiales mexicanas. La Academia Nacional de Medicina saca de repente ciertas guías, ciertos postulados. En la parte de nutrición, las últimas que sacaron fueron las guías de alimentación y ejercicio, que están justo a salir las nuevas. Pero bueno, tenemos material nacional y tenemos material internacional, ¿no? Como las guías que saca la ADA en tema de diabetes, la AJA en tema de corazón, la asociación que te decía, la Academia de Pediatría para los que trabajan en pediatría, ¿no? Que también sacan sus postulados, sus guías. Y bueno, también hay guías europeas y puedes encontrar guías en todos los países. Aquí en México creo que nos regulamos más por las guías que salen de Estados Unidos y por las normas oficiales o las guías que pueden salir aquí de la Academia Mexicana de Medicina. Y las guías, como bien lo dijiste, pues es un trabajal, eso sí, ¿no? Es una reunión de expertos en un tema que bajan toda la información científica que tiene y que cumple con cierto rigor científico, porque aquí hago un paréntesis, no todos los papers o no todo lo que está publicado es de confiar, ¿no? Hay que ver mucho el diseño del estudio, la metodología, el número de pacientes que se utilizaron, toda la parte metodológica es súper importante. Entonces, bueno, estos grupos de expertos justo se dedican a filtrar esta información científica para poder seleccionar aquellos artículos, aquellas investigaciones, sobre todo sustentados en ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, que son los diseños que tienen más validez, ¿no? Más rigor. Y entonces sacan cuáles son los principales postulados en lo que la mayoría de los científicos coinciden y los clasifican, como tú dices, en niveles, ¿no? Nivel A, nivel B, dependiendo de qué tanto peso científico tiene tal o cual recomendación. Lo que nos enseñaron, lo que se sigue enseñando, pues es que hagamos nutrición basada en evidencia y estoy completamente de acuerdo con eso. Y la nutrición basada en evidencia, pues es basada en justo en estos artículos, en estas investigaciones que podemos después aplicar en la clínica. Y las guías siguen siendo una buena herramienta, una excelente herramienta, diría yo, para poder guiar o dirigir nuestras intervenciones, nuestras formas de evaluar, nuestras formas de atender a las personas. Sin embargo, siguen siendo compendios de artículos y tienen, ¿cómo decirlo? Tienen también interpretaciones, ¿no? Entonces, debemos de leerlas de todas maneras con cuidado. O sea, yo lo que diría es cualquier evidencia científica, incluso las guías, hay que verlas con cuidado. Te ponía el ejemplo de las que acaban de salir de la Academia Americana de Pediatría, salieron en enero del 2023 para el tratamiento de obesidad, de sobrepeso y de obesidad en niños y en adolescentes. Y hay varias cosas muy controversiales, ¿no? O sea, es la guía, pero no deja de tener puntos controversiales que tendrían que ser vistos siempre desde el pensamiento crítico. Entonces, pues aquí mi mensaje sería, ¿cómo bajar toda esta información a la clínica? Yo diría, punto número 1, leerte todas las guías, o sea, sí tienes que leer, por supuesto. Y punto número 2, filtrar la información con pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, estas nuevas guías hablan de dieta hipocalórica a partir de los 2 años. Entonces yo digo, ¿hay evidencia al respecto? Sí lo hay, si no, no lo pondrían, ¿ok? Pero también hay evidencia de las consecuencias de una dieta restrictiva en edades tempranas, también lo hay.
¿no? Y ahí es donde debe de entrar nuestro pensamiento crítico de decir, a ver, está esta información, pero también está esta otra. ¿Cómo realmente la llevo y la aplico al paciente? Y ahí sí te voy a decir, Ángel, ahí sí no te lo va a decir ningún paper, ahí sí no te lo va a decir ningún libro, ahí sí es tu decisión con Ah, base al pensamiento crítico y a la evidencia de qué vas a hacer cuando tú tengas un paciente enfrente y tengas que tomar una decisión. Por ejemplo, un niño de 2 años con obesidad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le doy una restricción? ¿No le doy dieta hipocalórica? No. Hablan también de cirugía bariátrica a edades muy tempranas, ¿no? ¿Hay papers que lo sustentan? Por supuesto que sí, por eso están ahí, pero también hay otros papers que sustentan otras cosas de claro. someter a esa castración, diría yo, ¿no? Literal, del cuerpo de un niño, hablando de su sistema digestivo a edades tan tempranas. Entonces yo nada más digo, cuidado al momento de pasar estas prácticas a la práctica clínica real, pasémosla con pensamiento crítico, filtremos toda esta información e individualicémosla otra vez a la problemática y la raíz de la problemática de cada uno de nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Creo que ahí tocaste esa parte muy interesante del pensamiento crítico. Creo que eso al final de cuentas es lo que va a delimitar o mejor dicho, va a saber cómo va a ser nuestra interpretación respecto a la información que estamos percibiendo, porque justamente, ¿no? A pesar de que existe este compendio de, al final de dar buena información en base a evidencia sólida, científica, si únicamente hacemos caso porque es eso, y dejamos de un lado, o sea, dejamos a un lado completamente comprender y únicamente decimos, pues es que lo dijo tal organización o lo dijo tal investigador que tal vez es muy renombrado de Claro, cierta y lo área. bajas literal, ¿no? Claro, y incluso lo bajas, lo repites con decir, o sea, al punto de que ni siquiera pasamos por la parte de analizar, porque muchas veces, incluso en esta parte que estamos hablando de evidencia, pues no deja de ser una falacia de autoridad, de hacer caso únicamente porque es, más allá de realmente filtrar la información como es, ¿no? Que creo que al final de cuentas eso es lo que muchas veces, a pesar de que, y lo hablo desde la poca experiencia que tengo también, repitiendo nuevamente, es la parte de que lleva mucho tiempo, o sea, el querer analizar algo o un video que viste o un podcast o cualquier información, detenerte, analizar y saber lo que está diciendo, toma mucho tiempo porque sí es mucho más costoso, tiene más demandas cognitivas, por decirlo así, pero creo que al final de cuentas es bien interesante porque sin que te des cuenta, el aprendizaje entra, o sea, te llega, o sea, y entiendes, y ok, dices, ok, ya caché por qué dicen esto, por qué recomiendan esto y cómo yo lo recomendaría o lo haría en la práctica, ¿no? Creo que eso es igual bien interesante como decir, oye, o sea, sí, estamos hablando de evidencia científica y como lo dijiste, no porque esté publicado en cierta revista o indexado en cierta página, significa que es un artículo de la mayor calidad posible. O sea, creo que es bien interesante entender cuál es tu intención del artículo, qué información estás buscando, a qué población te diriges, como lo mencionaste, las partes metodológicas también, el simple hecho de la estadística que a veces se puede llegar a usar. Obviamente ya estamos hablando desde un punto de vista más complejo, ¿no? De a la hora de digerir la información, pero creo que es interesante, yo creo que vale la pena y es algo que muchas veces pues se ignora, o sea, se deja por un lado cuando realmente creo que es algo, pues es un campo interesante en el cual puedes entrar y por decirlo así, tratar de absorber o de ver la interpretación probablemente más fiel que tal vez trata de dar un investigador, ¿no? Porque el simple hecho a lo mejor de que algo lo traduzcas al español, se van a perder cosas porque no estás hablando o no está en el idioma original tal vez del investigador y al no tener como que esa versión fiel, pocas cosillas se te pueden ir ahí que tal vez ignoras y que tal vez podrían realmente representar bastante a la interpretación que tenemos de la información, ¿no? Sí, claro, y yo complementaría, dijiste algo importante, y es que es importante, valga la redundancia, el adentrarnos a la parte metodológica, estadística, y yo no diría, o yo más bien sumaría, no solo es importante, es indispensable, porque si estamos en la clínica, sea en el área deportiva, sea en el área de enfermedades crónicas, sea en el área de pediatría, en el área que sea, pero si estás tratando con pacientes, eh, repito, tu responsabilidad es hacer una práctica basada en evidencia. Entonces, ¿cómo vas a hacer una práctica basada en evidencia si no sabes leer un artículo científico, no? O sea, yo me pregunto eso, ¿cómo le hacen?
porque googleas dieta para paciente renal y te sale y entonces te sustentas en eso, eso no es una práctica basada en evidencia. O porque sigues a un influencer de nutrición renal y entonces te guías en sus posts, eso no es nutrición basada en evidencia, aunque ese influencer se sustente en evidencia, eso no es hacer nutrición basada en evidencia. Entonces, sí estamos comprometidos, es importante, pero es indispensable, mandatorio, obligatorio, el tener Claro. conocimientos básicos científicos, cómo interpretarlo para poder realmente hacer nutrición ética basada en evidencia. Claro, y yo creo que, por ejemplo, Poder tener ese pensamiento crítico. claro, yo creo que, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, creo que es el vivo y claro ejemplo de hasta dónde y cuál es la evolución que ha tenido la nutrición, ¿no? O sea, en qué punto nos estamos sumergiendo en estos temas y que muy probablemente hay muchísimos, muchísimos más. Y es eso, yo creo que la nutrición, pues es una ciencia relativamente joven, o sea, creo que al final de cuentas podemos realmente explotar mucho respecto a lo que hay. Creo que la parte ahí en Estados Unidos, la información en inglés, creo que es algo vital para poder, como lo dijiste, ¿no? A lo mejor ciertas guías, pues están muy, muy fieles a la versión anglosajona, ¿no? Y tener esa parte como de voltear a ver y decir, oye, pero entonces los de allá, ¿en qué se basaron? Como que te hace, te repito, ¿no? Acercarte como que un poquito más al núcleo de la información y te hace tener una óptica bien diferente a la hora de abordar a los pacientes y que justamente hagas cosas disruptivas, como en tu caso lo comentabas, la parte de, oye, pues yo no doy planes, yo mi consulta, mi intervención la dirijo así, lo demás, porque tú ya tienes un trasfondo de lo que estás haciendo, o sea, no es tanto como de, pues hoy no doy plan, ¿no? Y a ver qué hago, ¿no? Que al final de cuentas hay un trasfondo de por qué estás haciendo ese tipo de acciones y eso es lo interesante y que muchas veces es lo que no realmente se pone uno a reflexionar o a pensar, o sea, muchas veces nos quedamos con una consulta debe ser esto, y bye, ¿no? Y así debes de estructurar y lo demás. Pero cuando volteas, te das un paso atrás, entiendes lo que estás diciendo, las recomendaciones, el por qué van, pues al final creo que justamente sale esa parte de poder romper un poquito las normas, pero sabiendo por qué las rompes, ¿no? Sí, o sea, aunque las rompas no es por rebeldía, es porque sigues sustentando en ciencia y Claro. sigues haciendo una atención centrada en la persona, ¿no? O sea, la parte ética y la parte basada en ciencia no se pierde. Más bien se toman decisiones con pensamiento crítico y de manera individualizada. Esa es la diferencia. Totalmente. Digo, ya para ir ahí cerrando un poquito ahí la conversación ahorita que estamos teniendo, me gustaría preguntarte igual desde la parte del emprendimiento, porque bueno, también como mencionaste que ahorita tienes pues esta clínica multidisciplinar, tienes la parte de Leven, entonces coméntame igual justamente esa otra perspectiva que muchas veces tenemos, que muchas veces pasa en las universidades, como de, oye, pues es que podemos trabajar solo aquí o aquí. La parte del emprendimiento para un nutriólogo creo que es bien interesante, ¿no? Creo que podemos participar en muchísimas cosas y saber a dónde enfocar nuestras prácticas puede hacer que le saquemos jugo a esa área y por supuesto como que tratar de desarrollarse mejor profesionalmente hablando, ¿no? Muchísimo. De hecho, creo que ese es otro punto importante que yo he visto en la evolución de la nutrición en los últimos 20 años. Hace 20 años era raro el nutriólogo que emprendía, ¿no? Y cada vez es más común y yo lo aplaudo. Definitivamente el área de emprendimiento es súper importante y nos abre muchos caminos a ser nuestra profesión que tal vez no nos imaginamos. Yo ahí digo, hablar de emprendimiento en nutrición sería otra plática, ¿no? Nos llevaría otra hora. Entonces, con base a mi Claro. poca experiencia que tengo en la parte de emprendimiento, pero que sí la tengo por estas dos empresas y por otros proyectos que he intentado, unos han funcionado, otros no han funcionado, pero justo ese es el consejo que les iba a dar. Uno, no se desesperen, el camino del emprendedor no es un camino fácil en donde la primera idea te va a pegar. Dos, si están buscando en qué emprender, primero busquen problemas que resolver. Y de ahí surgen ideas de emprendimiento, de resolución de problemas. Otro tip, no necesariamente necesitan una inversión millonaria. Yo les pongo ejemplos de Uber, ¿no? Que es una empresa de transporte que no es dueña de ningún carro. Airbnb, que es una empresa de hosteling, que no es dueña de ninguna casa ni de ningún hotel, ¿no? Alibaba o Amazon, que bueno, Amazon ya tiene su propia producción, pero originalmente cuando empezó el e-commerce, por ejemplo, con Alibaba, que fue el ancestro de Amazon, esta empresa china que vendía de todo en línea,
ellos en realidad no hacían ningún producto. Ellos no eran dueños de ninguna fábrica y sin embargo vendían productos. Entonces, pensar un poco fuera de la caja. Creo que esa podría ser otra de mis recomendaciones. No asustarnos por el hecho de decir, no tengo $1 millón, porque repito, estas empresas han hecho muchísimo dinero de transporte, de hoteles, de ventas, sin tener un carro, un hotel y una fábrica, ¿no? Entonces, podemos innovar. La innovación creo que va pegada con el emprendimiento. Claro. Y otro tip que podría darles es asesórense, júntense con personas que ya hayan pasado por ese camino y que les puedan platicar un poco desde su experiencia, que les puedan recomendar, que les puedan orientar ya desde un camino ya caminado, ¿no? Claro. Creo que eso sería importante. Excelente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hay algo que yo creo que una persona que va a emprender algo, pero es algo que le apasiona, como en este caso una persona que está estudiando nutrición y quiere emprender en base a nutrición, creo que ya tiene un adelanto en el camino, por decirlo así, porque yo La creo que el pasión. simple hecho, exacto, la pasión mueve y sin que te des cuenta vas a empezar o vas a llegar como que en caminos correctos debido justamente a lo que mencionamos, ¿no? La parte de ser un profesional y continuamente estar mejorando y mejorando y mejorando y tratar como de conectar tu vida con la nutrición, con distintas cosas. Muy probablemente ahí suceda algo que te lleve a ver la nutrición o a tratar de dar tus servicios o este tipo de situaciones que estén alrededor de la nutrición y que al mismo tiempo le puedas sacar jugo, ¿no? Desde esa perspectiva. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Perfecto. Pues Mariana, creo que hemos tenido una gran charla. Igual no quiero aprovechar muchísimo de tu tiempo. Digo, ya para cerrar, coméntanos un poquito ahorita qué estás haciendo para la gente que nos esté viendo, a dónde te puede ir a ver, algún proyecto que tengas en puerta, igual que quieras anunciar. Adelante, es tu espacio. Muchísimas gracias. Pues bueno, justo me conociste por Nutrinetas y creo que Nutrinetas es un gran proyecto que nace en la pandemia. Ujú. Somos 5 nutriólogas apasionadas que hablamos de temas controversiales de nutrición. Nos encanta la controversia, como pequeños temitas que platicamos aquí, de que si dietas, no dietas, de que si restricción, no restricción, todos esos temas son los que nos gustan. Ujú. Entonces, bueno, ese es un programa que les recomiendo mucho y donde pueden seguirme escuchando y conocer también a otras maravillosas mujeres nutriólogas que quiero y que admiro muchísimo. ¿Qué más? Pues estoy trabajando en la publicación de un artículo científico justo de algo de lo que platicamos, Ángel, que tiene que ver con consejería nutricia, que es esta parte de cómo logras que una persona tenga un impacto en indicadores. En mi caso lo hice en adultos mayores con indicadores de fragilidad, Ujú. pero sin un plan de alimentación, sino a través de consejería nutricia. Entonces, bueno, en cuanto salga esa publicación, también con mucho gusto se las comparto. Y pues igual de lo mismo, creo que ahorita donde estoy más interesada en trabajar y sacar más material es en el área de consejería nutricia. Entonces, por ahí hay un libro que también se está trabajando, que lo estoy trabajando con la doctora Claudia Unot, que ella es una expertaza en consejería nutricia, que también es una nutrineta y es mi directora de tesis doctoral. Entonces, bueno, por ahí también Wow. les vamos anunciando cuando salga toda esta información que creo que va a ser muy valiosa para seguirnos formando como nutriólogos y nutriólogas. Wow, es algo que vaya, que espero con ansias. Ahí cuando haya la publicación del artículo y demás, te pregunto para que me mandes el link, porque creo que sí sería algo muy interesante de leer, de comentar, incluso si se puede, pues poner la conversación, traerla y platicar un poquito Claro, respecto a hacemos un eso. programa de eso, con Sí, creo mucho que gusto. estaría muy interesante. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Realmente agradezco mucho que vengas, que platiques con esa libertad. Realmente lo agradezco, lo abrazo mucho. Y pues nada, espero pronto podernos estar viendo en alguna otra ocasión, en algún otro programa. Muchas gracias. Igual muchas gracias a todos. Todos los que nos vieron en YouTube, nos escucharon en Spotify. Muchas gracias. Dejamos redes de Mariana en la descripción. Y pues nada, nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.